Vamos ahí a cantar los cantares en el capítulo 8, quedamos la última vez, en la primera parte. Luego vamos a ver la segunda parte de este versículo, el versículo 5, que dice, la primera parte que vimos, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? ¿No? Entonces, la otra parte es, debajo del pasado, allí tuvo dolor, tu madre Dolores, allí tuvo dolores la que te dio luz. Entonces, vamos a ver, por la gracia del Señor, vamos a rogarle también el derecho de estar despertados para hacer su voluntad. También como comentábamos hace rato, para predicar su evangelio, anunciar sus virtudes. Así que oremos al Señor y que en su gracia nos permita disfrutar de su palabra, de su carácter, de su obra, y poder también con nuestro corazón estar dispuestos a obedecer al Señor cada día. Amén. Oremos a nuestro Padre. Bendito Señor y Salvador, estamos agradecidos por tu inmensa obra, Señor, grande misericordia de cada mañana que al abrir los ojos, cada uno de nosotros podemos disfrutar, podemos gozarnos en ti, Señor, y ruego, Padre, que esto no mengue en cada uno de tus hijos, sino por el contrario, que cada día podamos estar más agradecidos, considerando todo lo que has hecho, considerando quién eres, de dónde nos has sacado, Señor, cómo has dado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para el rescate de nuestra alma, cómo Él ha hecho posible aquello que era imposible para los hombres, al traer salvación, y que podamos acercarnos a ti, llamarte Padre, hablar contigo en todo tiempo, Señor, acercarnos a ese trono de gracia. Gracias por tu morada en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado. Gracias por la comunión con los santos. Gracias, Señor, por permitirnos hoy vivir en buenas obras. Y ruego que guardes nuestros corazones de no poner los ojos en lo que hacemos y en ellas, sino en ti, Señor. Y que cada día que pase, Señor, esté el anhelo y el deseo de hacer todas las cosas para tu gloria, considerando que tú eres el que produce ese hacer en nosotros, Señor. Gracias, oh Padre, por ello. Te ruego a este tiempo que tu sabiduría esté conmigo, Señor, para compartir con mis hermanos tu amor, tu compasión, y que hables a cada uno de nuestros corazones para que Cristo sea formado en nosotros, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, guíalos en tu bondad a nacer de nuevo, a que puedan ver a Cristo, Señor, a que puedan ir a Él, a acercarse, a poner la confianza, Señor, en tu Hijo, a adorar a nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, amados, recuerden que habíamos visto el versículo 5, la primera parte, como ese paréntesis, aquella pregunta con admiración que podría pasar, que surge entre terceros, por la comunión que se ve, que se aprecia entre el amado y su amado. ¿Sí? Entonces esto que está viendo estas personas que hacen esta pregunta causa asombro, causa en otros enojo, en otros ni les importa, ¿sí?, en su manera de vivir, pero en otros causa gozo. Y eso tiene que ver muchas veces con nosotros mismos cuando disfrutamos, miramos el andar de la verdad de los santos aferrados al Señor Jesucristo. Eso produce gozo, como también lo expresa Juan en sus cartas, que el gozo que él siente o que tiene al ver a los hijos andar en la verdad, ¿sí? Como vives en la verdad, no solamente que hablan de la verdad, sino también que viven en la verdad. Eso es algo de lo cual tuvo un precio que es en Cristo, pero no hay en este mundo que es perecedero, en las cosas que encontramos, algo que tenga más valor que ver eso, algo que nos produzca más gozo que ver a los hermanos o a los santos y personas también que corren, que se convierten y vienen al Señor y se postran ante Él y que ponen toda su confianza en Él y que caminan con Él. Ver eso es un gozo enorme en nuestras almas, hermanos. Poder disfrutar, vivirlo cada día, eso, ser partícipe también de esa obra, porque vemos que el Señor tiene el poder para salvar, así como un día lo hizo con nosotros, también lo hace con otros, y después el verlos andar en el tiempo es algo precioso, y gracias a Dios por Cristo. Y bueno, esta manera de vivir de la iglesia, ya que sube, como veíamos, tiene ciertas que
apoyada en el amado. Esto es lo que, este paréntesis, por lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, es una continuación de los versículos que estamos desarrollando desde el versículo 1. Pero la pregunta que se hizo fue un paréntesis de aparte de lo que se está hablando. Y en esa salida del desierto, según el cuadro que tenemos, ambos mantienen conversaciones donde él, mis hermanos, habla de sí mismo a ella. Le habla de su santidad, de su carácter, de sus obras, de su voluntad. Esta es la conversación que tiene el Señor con sus amados por la palabra de Dios. Y la iglesia escucha, está atenta, está dependiendo constantemente de su Señor, atenta a recibir su voluntad y también ponerla por obra. Entonces es una conversación, habla de ella ahora, él responde por la palabra. En todo tiempo es el andar de la iglesia. Y así está subiendo de este desierto, eso es lo que veíamos. Y él también habla y le dice, bueno, ¿cómo es tu carácter? ¿Cómo sos vos? Esto es lo que me agrada, así tenés que andar. Ese es el trato, mis hermanos, que tenemos con el Señor. Así es como tenés que vivir, y eso es lo que vivimos. Es como si el amado, al decirle ahora, debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre Dolores, allí tuvo Dolores la que te dio a luz. Es como si el amado, mis hermanos, trajera en memoria en todo tiempo quién comenzó la buena obra en nosotros, lo cual es de suma importancia para nuestra fe, para nuestro día a día, para no olvidar aquel momento que Él nos llevó a gustar de su benignidad, de su incomparable amor que sobrepasa el amor de cualquier mortal. ¿Sí? El hecho de que diga yo debajo de un manzano tiene que ver con el hecho de llevarnos a ese tiempo en el cual el Señor en su misericordia nos trajo a la vida. Y eso es algo de lo cual necesitamos todos los días de nuestra vida tener presente. Tenerlo presente. Es necesario, es lo que va a alimentar nuestra alma, es lo que nos va a mantener en una postura con un concepto del cual tenemos que pensar de nosotros con cordura y no más alto del que debemos tener. Considerar de dónde el Señor nos ha rescatado, de dónde nos ha sacado, cómo estaba nuestra condición antes de llegar a Él. Entonces, debajo de un manzano te desperté. Ahora, ¿a qué se refiere con este manzano, mis hermanos? Bueno, tiempo atrás, ella misma, la amada misma en el capítulo 2 de Cantares, confiesa con sus labios y hace una semejanza de ese árbol, de ese manzano, que no hay otro como el amado. Por eso dice el versículo 3 del capítulo 2, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, su fruto fue dulce a mi paladar. Es como si en otras oportunidades también hemos visto, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. O sea, si poníamos a este manzano entre los demás árboles silvestres, sobresalía por su belleza, por su grandeza, por su esplendor, nuestro Señor Jesucristo. O sea, había una distinción en Él que lo hacía diferente a todos. Y eso pasa con nuestro Señor. No hay otro como Él para nosotros. No hay hombre tan perfecto que haya venido delante del Padre como nuestro Señor. No hay quien haya amado con un amor tan profundo, sincero e inalterable como nuestro Señor Jesucristo. No hay persona tan recta, tan perfecta, que su sí siempre fue sí y que su no fue no. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que la iglesia confesaba tiempo atrás con sus labios. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. ¿Sí? Bajo la sombra del deseado me senté, su fruto fue dulce a mi paladar. Debemos considerar, mis hermanos, siempre que todos nuestros sentidos estaban muertos. Todos nuestros sentidos estaban muertos. No estaba en nosotros la capacidad de discernir lo que era bueno para nuestra alma, y así es la naturaleza de todo hombre. Eso es lo que sabemos. Entonces, esto me hace recordar que dice Proverbios 11:17, a su alma hace bien el hombre misericordioso. Ahora, pensemos en eso, en nosotros estando sin Dios y sin esperanza. ¿Quién de nosotros podíamos escoger o hacerlo o buscar lo bueno para nuestra alma estando sin Dios y sin esperanza? ¿Cómo es que iba a estar en nosotros la capacidad de decir yo voy a ir a esto por mí mismo, o yo voy a escoger esto que es bueno, o esto le va a hacer bien a mi alma? No encontramos eso. Siempre creo que lo que vamos a buscar es lo que nos
nos iba a satisfacer a nosotros, pero en cosas perecederas, no en lo eterno, no en nuestro Señor Jesucristo, no en aquel que sacia de verdad el alma. Entonces, pero el proverbio continúa diciendo, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Entonces, esa era nuestra conducta. Eso era lo que nosotros hacíamos todos los días de nuestra vida. Si teníamos que escoger, y esto me hacía recordar un poco a lo que el pastor enseñaba el jueves pasado, entre esa multitud que tenía que gritaban todos por o Barrabás o el Señor Jesucristo, y ese es nuestro estado. Siempre vamos a optar por el Barrabás, por nosotros mismos. Y si nos da a elegir, vamos a pedir por Barrabás. Siempre. Y esa es nuestra conducta, mis hermanos, atormentarnos todos los días de nuestra vida. Y si el Señor Jesucristo no cambiaba esa manera de vivir nosotros, íbamos a seguir así. Vamos a morir así y vamos a recibir una justa condenación por esa manera de vivir. Si debiera el hombre escoger, mis hermanos, el camino del bien, no existe la posibilidad alguna. Todo designio, dice la Escritura, de los pensamientos del corazón, es de continuo solamente al mal. Considerando el ejemplo que estamos viendo acá, la palabra, el hecho del manzano, que fue dulce a nuestro paladar, nuestras papilas gustativas no estaban en su completo funcionamiento, si podemos decir esto cuando estábamos en ese mundo. Si de alguna manera, porque sé que saben diferenciar, corregirme Fede, entre cuatro o cinco cosas, entre lo dulce, lo amargo, lo agrio, lo ácido y lo amargo. Cinco cosas. Entonces, lo único que gustábamos nosotros es lo amargo. Y lo saboreábamos, si se podría decir que eso relacionarlo con el pecado, ¿no? Más o menos parece así. Ese era nuestro gusto, ese era los funcionamientos de nuestro paladar, de nuestra lengua. Nosotros buscamos aquello que ninguna otra persona escogería, ¿no? Esto no lo quiero. Entonces, esa era nuestra dieta, mis hermanos, todos los días. No teníamos a Cristo como apetecible. El proverbio dice, el perro vuelve a su vómito. Ese era nuestro manjar de todos los días. Nos hartábamos de todas las cosas de este mundo. Nos caían mal, la vomitábamos y después volvíamos a ella. O sea, por eso dice, les leía recién del proverbio cuando dice que el cruel se atormenta a sí mismo su alma todos los días. Ese era nuestro gusto, ese era nuestro menú que nos deleitábamos cada uno. Me hace acordar cómo, ¿se acuerdan cuando habla el proverbio de aquella persona que anda en rencillas, en peleas vanas, en que tiene apartados los ojos, en que mira cosas extrañas y habla perversidades por el vino? Pero el versículo final del capítulo 23 dice, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, cuando despertare aún no volveré a buscar. Entonces, las cosas de este mundo de las cuales nos entregábamos y satisfacían nuestro ser, nos iba mal, nos hacía mal, nos causaba daño, era una ofensa contra el Señor todo eso, y sin embargo nos levantábamos después de eso y seguíamos buscando más. Ese era nuestro cuadro, ese es el cuadro del hombre sin Cristo, un estado crítico, grave, de muerte, que de ninguna manera nos llevaría a nosotros en ese estado optar por decir, bueno, yo quiero el remedio para mi alma, yo quiero la vida para mi alma, para mi ser. Pero el rico en misericordia, mis hermanos, al darnos vida en su Hijo, nos llevó a Él al deseado, como vimos en el capítulo, como decíamos en el capítulo 2. Jamás nuestros gustos nos llevarían a Cristo, jamás hubiéramos visto a Él como apetecible, jamás hubiéramos ido a morar bajo su sombra o abrigo, jamás hubiésemos apoyado en Él para salir a este desierto, como el cuadro que se veía la otra vez. Es más, yo creo que si el Señor no nos hubiese rescatado, cada uno de nosotros nos quedábamos sentados en ese desierto, sin ningún problema, sin intenciones de salir de Él. Ahora, imagínense usted sentado en el desierto, sentado en el desierto, y esa es nuestra manera de vivir. Ahora dicen, ¿cómo? Es una locura quedarse en el desierto, un calor insoportable todo el día, no hay agua, es un lugar hostil, de noche es un frío insoportable. Bueno, pero si Cristo no nos hubiese venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros gustosamente nos quedábamos sentados en el desierto, sin ningún problema. No querríamos salir de ese lugar apoyados, como dice el cuadro. ¿Quién es esta que sube apoyada sobre su mano?
verdadero pan que no perece. Allí bebimos el agua que quitó la sed y que quita hoy en día la sed de todo aquel que tiene sed. Y Él dice, venga a mí y beba. En Cristo. Allí encontramos un banquete continuo de manjares suculentos, verdadera comida, verdadera bebida. Allí nos saciamos del bien de su casa. Allí comprobamos que no solo de pan vivirá el hombre, y su palabra vino a ser más dulce que la miel a nuestro paladar, no solamente para un solo momento, sino para todos los días de nuestra vida. Eso lo encontramos en Cristo, bajo ese manzano, bajo ese deseado. Y por esa misma palabra, mis hermanos, a un principio que fue nuestra leche espiritual no adulterada, luego pasó a ser ese alimento sólido, ya con los sentidos ejercitados por el uso de ella, empezamos a discernir entre lo bueno y lo malo, y también entre lo bueno y lo mejor, y la comida de nuestro amado, como lo escuchamos tantas veces en las Escrituras, esta es mi comida, el hacer la voluntad del Padre, también pasó a ser nuestra comida. También pasó a ser aquello que satisface a la iglesia de Cristo, hacer la voluntad de su Padre. Si la muerte espiritual, podríamos llamarle de alguna u otra manera, y no quiero que dejemos de lado en ningún momento lo que el Señor nos enseña, que nuestra condición es estar muertos en delitos y pecados, así estábamos, pero pensaba con este cuadro que podría ser un sueño profundo del cual es imposible despertar con nuestros medios. Pero sabemos, mis hermanos, que es más que eso. ¿Sí? No es solamente un sueño, no es solamente estar dormidos, estamos muertos en delitos y pecados. Y allí, por medio de su palabra, allí en Cristo, mis hermanos, nos levantó el Señor, allí nos vivificó nuestro ser. Él nos dijo, vive, resplandeciendo nuestros corazones, nos alumbró para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Allí nos despertó una vez y para siempre, y allí, en Él, en Cristo y por su palabra, se nos dice cada vez que nos quedamos dormidos en el camino, es hora de levantarse. Conociendo el tiempo, quizás es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. También Efesios, como nos compartían, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te logrará Cristo. Terminamos los primeros cuatro versículos de este capítulo hablando de esta comunión que disfruta la iglesia con su amado entre los santos, que lo terminábamos viendo como un sueño en el cual uno no quisiera despertarse, algo precioso que vive la iglesia, y no lo vimos mal. Pero eso me hacía pensar, y hoy también estábamos hablando de esto con una hermana, algo que el Señor nos compartió, algo que nuestro hermano pastor nos compartió tiempo atrás. Ustedes se van a acordar cuando vimos en el monte de la transfiguración al Señor con sus discípulos. Y en un momento llega un momento en el cual los discípulos estaban tan cómodos y sorprendidos por lo que veían, que decían, bueno, para nosotros es bueno estar acá. Y no querían salir de lo que estaban viendo, no querían irse. Bueno, tanto que creo que vamos a hacer una enramada. Y creo que a la siguiente predicación Leo comparte y dice, vimos cómo estaban todos allá, cómodos o disfrutando de esa comunión. Bueno, ahora es tiempo de bajar al barco, creo que así compartiste la versión. Y me hacía pensar un poco en eso, de ese cuidado que debemos de tener, de no dormirnos en los laureles, de no quedarnos para dentro solamente, sino seguir haciendo la voluntad del Señor. Es grato, es precioso disfrutar la comunión con los santos, disfrutar del Señor, de todas sus bendiciones, pero todavía queda tarea por hacer, todavía seguimos saliendo de ese desierto, todavía no hemos llegado a ese lugar en el cual vamos a descansar de todas estas cosas que nos agobian, como el pecado, las aflicciones que tiene nuestra alma, tantas cosas que podemos mencionar. Por eso me recuerda, mis hermanos, que es necesario que el Señor o en Él a menudo o varias veces viene y nos dice, bueno, es hora de despertarse, es hora de levantarse. O sea, vemos acá en este cuadro cuando dice, debajo de un manzano te desperté, lo que quiero es que veamos que el Señor nos despertó para la vida, de una vez y para siempre, pero a menudo, muchas oportunidades encontramos al Señor despertándonos cuando nos quedamos dormidos. Ya sea que nos dormimos en el pecado, o muchas veces nos quedamos dormidos en los laureles por cosas buenas, que no están
mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, mis hermanos, estando en este cuerpo, es necesario ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice Hebreos. Y después también dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No debemos bajar la guardia en los momentos del bien, mis hermanos, pues si no el pecado nos puede sorprender. ¿Se acuerdan cómo dice Gálatas? ¿Sí? Aquel que fue sorprendido en pecado, habla de aquella persona que en un momento bajó la guardia. Entonces, por nada, mis hermanos, tenemos que bajar la guardia, sino seguir gozándonos en el Señor, seguir agradecidos a Él y rogar cada día seguir haciendo su voluntad, disfrutando de la comunión con Él. Y solamente en Él, aferrados a Él, saldremos de este desierto. Porque la realidad es que nuestra tendencia es a estancarnos también. Fácilmente nos damos por satisfechos. Nos ponemos cómodos y de repente nos damos ciertas licencias en nuestro día a día, ¿no? Nos damos ciertos descansos de la comunión con el Señor, descansos de su palabra, descansos de la comunión con los santos. Entonces no tenemos que fiarnos de que a veces una victoria es como nos dan un empujoncito y ya creemos que está todo bien y de repente nos vemos descansando. Bueno, yo hoy voy a disminuir mi tiempo con el Señor, mi tiempo en la lectura, porque ya estoy bien, estoy caminando, estoy saliendo del desierto, ya se da pasos solos. Nos damos licencia de todo aquello para el cual el Señor nos despertó, mis hermanos, y que tuvimos por deseable y apetecible. Todo aquello que tuvimos por deseable y apetecible se convierte en un sinsabor y cambiamos por aquello de lo cual antes aborrecimos, o por aquello por lo cual decimos aborrecer. Ahora, si cito un pasaje, un ejemplo de un andar de la iglesia, y ya lo he hecho en otras oportunidades, pero me llama la atención, algo que lo cual también no escapamos nosotros de que nos pueda acontecer lo mismo, y es el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. Ustedes van a recordar, yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has sacado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. Miren todo lo que dice el Señor. Pero sin embargo después le dice, pero tengo algo contra ti, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz tus primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, nosotros podemos andar haciendo muchas cosas, pero sin amor hacia el Señor, solamente por la inercia, por el empujón. Y quizás descansando en esas cosas, descansando en nuestra fuerza, descansando en nuestra sabiduría, y no apoyados o descansando en el Señor. Puede que nos esté pasando eso. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo no estoy acusando sus corazones, ni estoy diciendo estos son ustedes, ni tampoco a mí. Pero tenemos que tener un cuidado de velar de cómo estamos caminando con el Señor día a día. Es seguro para nosotros tener presente, detenernos en el camino, mis hermanos, y mirar, buscar, preguntar por las sendas antiguas. No debemos pensar que el peligro ya pasó, que por el hecho de estar firmes ahora saliendo del desierto, estamos haciéndolos en nuestra fuerza o con nosotros mismos. No, es por Cristo, es por nuestro Señor, es por ese despertar en aquel manzano que podemos hacer su voluntad, caminar con Él a su lado, disfrutar de Él e ir juntos en común acuerdo. Eso lo ponemos. No debemos olvidarnos, mis hermanos, que todo este tiempo que venimos caminando, caminamos por Él. Él nos despertó para eso, para disfrutar de su comunión
habla y le da el testimonio del Señor al pueblo y dice: yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan ni bebiste vino de mi sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Es un testimonio precioso y perfecto de que el Señor, en todo este andar que nosotros hemos estado con Él, nos ha guardado en todo tiempo. Nos ha sostenido con su fuerza, con su vigor, nos ha dado un sustento del cual no hemos volvido a tener hambre ni sed en Cristo Jesús. Entonces consideremos, mis hermanos, Él le dice: debajo de un manzano te desperté. Que Él constantemente nos está llamando a recordar y a considerar de dónde nos levantó, de dónde nos sacó, hacia dónde nos llevó y para qué nos llevó. Dice la segunda parte de este versículo: allí tuvo tu madre Dolores, se me confundo entre los dos, allí tuvo Dolores la que te dio a luz, dice así el pasaje. Y este testimonio, estas palabras me hacen considerar al Señor hablando acerca de que la iglesia del Señor Jesucristo vive en constantes dolores de gestación. A ella, a su pueblo, a su iglesia misma, el Señor escogió para dar la luz al Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes piensan en el cuadro que nos enseña Apocalipsis de esa mujer que estaba encinta, que cómo era perseguida por este dragón, y al punto que dio a luz, y estoy hablando de ese varón que fue tomado para el reino de Dios y que iba a regir con vara, que habla de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo el pueblo del Señor, su iglesia, padeció y tuvo dolores a lo largo de todo el tiempo. Y luego que pasó eso, cuando Satanás vio que le quedaba poco tiempo de ese Apocalipsis, salió para perseguir a los santos. Y a la mujer se le dieron alas de águilas para huir en el desierto y ser guardada allí, y Satanás también la seguía. Entonces también nos van a perseguir a nosotros. También nos van a seguir a nosotros, mis hermanos. Y seguimos, permítanme decirlo así, con gemidos, con dolores de parto. No como si nosotros vamos a engendrar a los santos, sino por el poder de Dios, por la predicación de su Evangelio. Él es el que nos hace renacer por su palabra viva. Él es el que hace renacer a los suyos por su poder y su voluntad, por la predicación del Evangelio. Pero la iglesia también tiene y sufre esos dolores y va a sufrirlos hasta el tiempo que el Señor diga: basta hasta aquí, hasta que el último de los suyos haya entrado. El Señor Jesucristo, estando con sus discípulos, anunciaba las siguientes palabras o hacía una comparación, mis hermanos, con respecto al tiempo de que Él iba a dejar este mundo. Ustedes van a recordar en Juan 16. Él dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. Sin lugar a dudas, esto es lo que les quiero decir, es que el Señor está hablando de esto acerca de que momentos después o tiempo después, horas después, iba a ser entregado, iba a ser crucificado y muerto. Y mientras el mundo se iba a alegrar, sus discípulos iban a estar en tristeza, pero el gozo iba a volver cuando el Señor resucite y los vea. ¿Sí? Pero, en otras palabras, también pienso cómo nosotros hoy día gemimos, mis hermanos, hasta volver a ver a Cristo. Aunque ya no lo tenemos por muerto, Él se levantó de la tumba victorioso, venció a la muerte, a Satanás, a la esclavitud del pecado. Él lo venció. Pero nosotros en parte seguimos gimiendo día tras día, pero eso no nos tiene que llevar a quedarnos callados. Eso no nos tiene que llevar a seguir predicando su palabra, seguir haciendo su voluntad, seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, porque le agradó al Señor salvar por la lectura de la predicación. Le agradó al Señor salvar por la lectura de la predicación.
aflicción, eran oprimidos, eran muertos, pero anunciaban a Cristo, y el Señor, por su poder y por la predicación del Evangelio, traía a la vida a todos aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Entonces, en ese cuadro, en esa idea, veo a la iglesia sufriendo dolores de parto, gimiendo todo lo que. Ahora, dice, bueno, yo no soy obstetra, permítanme decirlo así, pero me pregunto para cada uno de nosotros, ¿cómo están esos dolores de partos en nosotros? O quizás llega un momento en el cual estamos tan insensibles que no hay nada que nos está doliendo, ni siquiera el pecado, la lucha contra el pecado. Estamos cómodos quizás, no hay aflicciones, no hay persecuciones, no estamos anunciando su palabra, no estamos anunciando el Evangelio, no estamos dando testimonio de su manera de vivir, de nuestra manera de vivir. Me pregunto, este es el tiempo, mis hermanos, en el cual es un tiempo de gestación espiritual, si podemos decirlo, que es en el poder de Dios por la predicación del Evangelio, y debemos ocuparnos en esto. En esto tenemos que ocuparnos, hermanos, cada día. Y no en otras cosas. No en otras cosas. Me hace pensar también cuando Pablo le escribe a los hermanos en 1 de Timoteo y habla acerca del rol de la mujer. ¿Se acuerdan cuando dice que Eva fue engañada primero? Y Eva estaba haciendo lo que no le correspondía, lo que el Señor no le mandó. Y termina diciendo Pablo, pero se salvará engendrando hijos y permanecía en fe, amor y santificación como Dios. O sea, tenía una tarea dada por el Señor de hacer esto, de engendrar hijos, ocupándose en fe, en santificación, en toda modestia, pero sin embargo buscó otras cosas, lo cual nos llevó al cuadro que en el cual nos encontramos hoy. Y pienso eso también como para nosotros, en el cuadro de la iglesia, de no ocuparnos en otras cosas que el Señor no nos mandó a hacer, sino hacer aquello por lo cual sí el Señor nos mandó y nos dijo, bueno, ir y predicar el Evangelio. No confiando como si nosotros vamos a hacer volver al hombre a nacer de nuevo, sino que la palabra tiene poder, Dios tiene poder para cambiar los corazones y hacerlos nacer de nuevo. Dios tiene poder para hacer eso, no nosotros. Entonces de esa forma seremos librados de pecar, de caer en ese error si nos ocupamos del momento. Y Pablo le dice a los hermanos en Corintios, pero temo que como la serpiente con astucia me mueva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hoy en día se escuchan muchas voces, muchas ideas, muchos pensamientos, tantas cosas que se escuchan en nuestro entorno. Pero nuestros ojos tienen que estar atentos, nuestros oídos tienen que estar atentos a su palabra, a lo que el Señor nos dice todos los días, ya que nos ha despertado y podemos ver la Escritura, podemos disfrutar de la comunión con Él, disfrutar de la comunión con los santos y que ha dado todos los medios necesarios de gracia para vivir, aprovechar eso y comprobar su buena voluntad agradable y perfecta cada día. Espero no sea así, mis hermanos, en nosotros y que en su gracia nos guíe a descansar en Él en todo tiempo, aun cuando estemos agobiados o cuando no nos sentimos cansados. Pero en todo momento, mis hermanos, roguemos al Señor su gracia para poder seguir haciendo su voluntad y no fiarnos de palabras engañosas. Miren cómo el Señor iba a hacer esta obra. Pablo dejó usar este mismo pasaje, acompañándome con un segundo de Isaías capítulo 54. ¿Por qué digo que la iglesia está en todo este tiempo, en ese tiempo de gestación, en esos dolores? Bueno, Isaías 54, voy a leer algunos versículos nada más. En el capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, la verdad que podríamos leerlo todo, porque es precioso, pero voy a ir a lo que señalé, después puedes leerlo completo. Regocíjate, oh estéril, la que no dabas a luz, levanta canción y da voz de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y esto lo dice Pablo lo hace después un ejemplo de una alegoría entre Sara y Agar. Y hablaba hace poquito con la hermana Luna, ¿cómo
No, regocijarte vos que no sufrís dolores de parto, que no das a luz. Y sin embargo la otra debería gozarse porque tiene más hijos. Pero el Señor dice, no, te vas a regocijar a vos, la que no dabas a luz. Porque los hijos que van a venir son por un poder sobrenatural, son por la promesa que Dios hizo a Abraham, en Isaac, y eso es lo que termina hablando Pablo en Gálatas. Entonces son hijos sobrenaturales, hijos que no es por voluntad de sangre ni de carne, sino por la voluntad de Dios, por su poder. Sigue diciendo, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tu cuerda y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Versículo 5 al 8 dice así, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Versículos 13 y 14 dice así, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Estaba viendo también el versículo 17, dice así, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esto pensando en lo que el Señor decía también, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Entonces, la capacidad de poder engendrar viene de Dios, por su poder. Él nos hizo renacer de su buena voluntad, por la palabra. Y así también lo va a hacer con todos aquellos que están muertos en delitos y pecados, cuando nosotros prediquemos al Señor. Ahora, sabemos que no depende de nosotros la salvación, o como si estuviera limitada a nosotros. Dios tiene el poder para hacer, pero Él nos encargó a nosotros de hacer su voluntad. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, con gozo y con alegría y en gratitud a nuestro Señor, vamos a hacer lo que nos mandó a hacer. Por eso Pablo usa este ejemplo y dice así, más la Jerusalén de arriba es la cual es madre de todos nosotros libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril. Vuelve a citar lo mismo de Isaías. Así que, dice el versículo 28, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Todos los que nos precedieron, hermanos, sufrieron dolores de parto, descansando en el poder de Dios para concebir y por la locura de la predicación, y así es como el Evangelio ha llegado a nosotros. De allí, o de esa manera, de este cuadro, es que leemos o nos encontramos en las Escrituras Pablo escribiendo voluntario y onésimo a quienes generan prisiones por la predicación del Evangelio. Versículo 15 de 1 Corintios 4 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, dice Pablo a los hermanos. Tiene esos dolores, esa es un poco la función de la iglesia, tiene esos dolores de parto, y también cuando el Señor trae a luz, cada uno de nosotros nos ocupamos de esos pequeñitos que el Señor va añadiendo a su iglesia, y nos ocupamos de nutrirlos. El crecimiento lo da Dios, pero la iglesia cumple también esa función como de mamá. Y en ese trato, miren, dice Pablo, les escribe a los hermanos en Tesalónica, dice, antes fuimos tirados entre vosotros como la nodriza que cuida, y ahí dice como la madre que amamanta a sus hijos, dice la traducción. Ese es el trato, ese es el cuidado que tiene Pablo de los santos y los que estaban con él a cargo de los hermanos, o cuidado de los hermanos. Esa es la tarea que dice, bueno, así de esta forma, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, ese es el comportamiento que tuvimos entre vosotros, dice Pablo. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y yo también, con cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes.
Y después dice, acá está el 11, dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Miren el trabajo de la iglesia, el cuidado que tienen que tener por los unos de los otros. Ahora, hermanos, sigamos a Cristo, haciendo lo que Él nos mandó en amor, apoyados en Él, a pesar del dolor que nos toca vivir, o de las aflicciones del tiempo presente que no son comparables con la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué? Eso es lo que les decía en un principio, no hay mayor gozo o un calmante en medio de todas, permítanme decirlo así, un calmante o algo que pueda aliviar esto. No hay algo mayor que es el gozo de ver a aquellos que aborrecían a Dios y que de repente se convierten en Cristo. No hay mayor gozo de ver cómo los santos corren aferrados a Cristo. Esto es mayor gozo a pesar de todo el dolor que pueda acontecer en nuestra vida. Y no estoy hablando del masoquista, es el masoquista ni nada por el estilo. A lo que voy es que las aflicciones de este tipo presente que les toca vivir a la iglesia por causa de Cristo, bueno, es lo que se nos concedió, no solamente se nos concedió creer, sino también padecer por Él. Y en la predicación del Evangelio, en el andar haciendo su voluntad a diario, vamos a sufrir persecución y aflicción. Pero el Señor va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días, mis hermanos. O sea, no hay mayor gozo que esto, por eso pienso en el cuadro y otra vez repito las palabras del Señor cuando dice, pero después que ha dado a luz esta mujer, ¿no? La que decía un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya, de que haya nacido un hombre en el mundo. Fíjense que nosotros podemos estar a veces afligidos por una situación, dolidos por el pecado, por tantas cosas, pero de repente vemos un testimonio del poder de Dios salvando a alguien, o vemos como un hermano es confortado por el Señor, y eso de repente es mayor, pasa a ser mayor que lo que nos viene aconteciendo, que nos viene pasando, ¿no? Y eso nos habla de que nos pasa cuando uno predica el Evangelio, comparte, es como que ya deja uno de mirar por nosotros mismos y empieza a hacer eso más deleitoso de todo lo que venimos viviendo. ¿Sí? Empieza a tener más sentido o con mayor gozo el hacer la voluntad de Dios que poner los ojos en nosotros, o que el dolor que podemos estar pasando. Y no quiero minimizar ni escapar del dolor, ni decir no hay dolor, no. Puede pasarnos, pero cuando vemos estos testimonios de que el Señor engendra a los suyos y que va trayéndolos a vida, es algo precioso, hermano. Algo a considerar antes de... Bueno, se acabó el grabador. Algo a considerar antes de terminar es que también considero otro tiempo de lo que la iglesia vive a diario, y lo pienso ahora por lo que escribe Pablo a los hermanos en Gálatas, y que dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y eso es otra de las etapas que le toca vivir a diario en la iglesia del Señor. También en parte de los obispos que llevan ese trabajo, o los pastores. Me hace pensar en Hebreo cuando le dice, hermanos, sujetados, obedecer a vuestros pastores que vengan por vosotros, por vuestra alma. Y Pablo dice esto en un momento en el cual los hermanos atendían a otras doctrinas, o a otro evangelio y no a otro evangelio, dice él, y querían añadir obras a la perfecta obra de Cristo. Entonces, si hasta ahora, mis hermanos, nosotros hemos causado dolores de parto a otros, y hablo personalmente, yo creo que pensando en el pastor Bernardo, he causado mucho dolor de parto, o cada vez causó dolor de parto, o cada tanto, pero pienso, si eso ha pasado, mis hermanos, es parte del día del vivir de la iglesia. Eso es parte, nos vamos a encontrar con todo esto. Ahora, no quiero que nos quedemos en ese pensamiento. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Sí? Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es necesario que Cristo sea formado en nosotros, y en ese periodo, como permítanme decirlo así, de gestación en la iglesia, que Cristo se va formando, y cada vez que pasa el tiempo se puede ver más su carácter en nosotros. El crecimiento lo da Dios hasta que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto.
árboles con frutos amargos, que son perecederos y no así como el manzano como se le compara a Cristo. Bueno, arrepiéntanse y pongan los ojos en Cristo, vuélvanse a Él. Esos árboles son pasajeros y perecederos. Él puede y tiene poder para hacerte nacer de nuevo, disfrutar de Él, vivir para Él y vivir por Él y salir de este desierto. Amén. Rogamos al Señor en su gracia que guarde nuestros corazones y que podamos hacer su voluntad hasta el día que vuelva a buscarlo. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre, estamos agradecidos a ti por tu inmensa compasión y el trato que tienes con nosotros a diario. Ruego, Señor, que obres en tu iglesia y que Cristo sea formado en nosotros con el correr de los días, que se pueda ver aún más el carácter de su Hijo en nosotros, y de esa manera también que los demás vean a Cristo en nosotros, Señor, y que ese testimonio sea para tu gloria en nuestro andar, en nuestro vivir, que te traiga gloria a ti, Señor, en todo momento, de saber que esto es lo que tú has hecho, que esto es el resultado de nuestro Señor venciendo en la cruz, de nuestro Señor limpiándonos con su sangre, lavándonos, Señor, para vivir. Ruego, Padre, que tu gracia obre así en tu pueblo y que con gratitud todos los días de nuestra vida podamos conducirnos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Guíanos, oh Padre, para compartir, para testificar, para anunciar tus virtudes a este mundo que está en tinieblas. Ruego tu gracia y tu favor